Dale. Comparto la que tengo. Chan, chan, chan. Bueno, avancé un poquito más con los modelos. Ayer Ajá. habíamos quedado en que íbamos a desarrollar un ejemplo que voy a tratar de abrir ahora para mirarlo. Lo tengo que tener acá. A ver, ahí está. Tengo que compartir la pantalla completa. Entonces se ve. Confirmame si se ve ahora la diapositiva. A ver, está iniciando. Sí, se ve. Bueno, este es el ejemplo que vamos a desarrollar utilizando como plataforma el SAP 2000 y comprende el cálculo de solicitaciones en un entrepiso sin viga. Este ejemplo está en parte de la documentación del CIRSOC 201 en los ejemplos. ¿Sí? Lo realizó Víctor Hernández Balat y desarrolla el cálculo de solicitaciones de un entrepiso sin viga por el método directo. No vamos a profundizar en la descripción porque realmente el apunte está muy completo. Ahora lo estoy pasando, digamos, como para que se vean todas las cuestiones, digamos, que se han tocado en ese ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo reproducir ese modelo, ese esquema estructural, en una plataforma mediante el método de elementos finitos. Si se está viendo ahora la vista 3D, ¿sí? Esto se puede lograr utilizando las plantillas, ¿sí? eh, que tiene el programa. ¿Sí? Voy a acceder en la pestaña archivo a nuevo modelo. ¿Sí? Y la herramienta que utilizamos para generar el entrepiso sin vigas es la herramienta FlatSlab. ¿Sí? En unidades de kilonewton y metro, en principio, para poder configurar todos los parámetros. ¿Sí? Y lo que se hace es especificar el número de divisiones en X y en Y, el ancho de cada una de esas divisiones, y lo que aparece acá como middle strip width en X y en Y son los anchos de faja que uno define en determinados sectores. Bueno, ahora voy a cancelar y voy a volver al modelo anterior. ¿Sí? Esto ya se les compartió. Y preparé tres plantillas, hemos preparado tres plantillas para poder ver diferentes formas de armar la malla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando voy a iniciar un modelo de elementos finitos? Es configurar la geometría. En este caso ya teníamos armada eh, la geometría, digamos, del entrepiso y planteamos
dos situaciones. Una en la que el entrepiso está apoyado sobre columnas, que son estos elementos de barra que se ven acá en esta parte. ¿Sí? Estos elementos de barra están configurados como una columna de hormigón armado de 40 por 40, cuadrada. ¿Sí? Y abajo se ve el mismo entrepiso, pero va apoyado sobre vínculos ideales. ¿Sí? Estos vínculos ideales restringen el desplazamiento en las tres direcciones posibles. ¿Sí? Recordemos que un punto en el espacio puede admitir 6 grados de libertad, los cuales son 3 desplazamientos y 3 rotaciones alrededor de cada uno de los ejes del sistema coordenado. ¿Sí? Entonces, una vez que definimos la geometría del modelo, ¿sí? El paso siguiente es venir a la pestaña Define y configurar los materiales. Nosotros lo que vamos a hacer acá es mostrar cómo lo configuramos, ¿sí? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, que de base en cualquier modelo de elementos finitos, digamos, que se corre en el SAP 2000, aparecen materiales predeterminados. Son los primeros que están en la lista. ¿Sí? Uno corresponde a un hormigón y el otro corresponde a un tipo de acero. ¿Sí? Lo que está por debajo, que dice ADN 420, H20 y H30, son los materiales que hemos configurado manualmente. ¿Cómo se hace eso? Con esta serie de botones, ¿sí? En donde puedo agregar un material rápido, es decir, una configuración, digamos, de pocos parámetros. Puedo agregar un material y configurar mayor cantidad de parámetros. Una vez que tengo el material configurado, puedo copiar ese material y armar un nuevo, modificando algunos de los parámetros, el módulo de elasticidad, por ejemplo, o la resistencia a compresión. ¿Sí? Y puedo, en cada caso, modificar las características de ese material. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo ahora en pantalla es un material hormigón configurado con calidad H30, según CIRSOC 201. ¿Sí? Hay que prestar mucha atención a las unidades. ¿Sí? Esta ventanita acá es la que me permite utilizar esta lista de unidades. ¿Sí? Entonces busco el set de unidades, digamos, con el que me sienta más cómodo para poder cargar correctamente los datos. ¿Sí? Luego hay una opción de propiedades avanzadas, en donde además de los parámetros que ya configuramos en forma inicial, podemos configurar no linealidad física en el material, podemos configurar amortiguamiento, en el caso de que estemos haciendo un análisis de tipo dinámico. ¿Sí? Si queremos incluir propiedades riológicas del hormigón, vamos a la opción Time Dependent Properties. ¿Sí? Y si queremos incluir el efecto de la temperatura, Thermal Properties. Nosotros trabajamos ayer en esta parte, en donde configuramos la no linealidad del material. ¿Sí? Elegimos un modelo de histéresis, un criterio de plasticidad, un tipo de curva, tensión de formación, que es lo que está acá, y hemos definido parámetros de deformaciones, la deformación última del hormigón, ¿sí? Y una pendiente. Y eso se volcó en un diagrama de tensión de formación, que es el que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Para poder considerar un cierto efecto, que es la presión de confinamiento de las armaduras, se puede acceder a esta ventana y elegir un tipo de armadura de confinamiento. Generalmente son estribos o cualquier tipo de malla, digamos, que esté confinando al hormigón en el caso de una losa. En el caso del entrepiso sin viga, la malla que envuelve al espesor del entrepiso va a ser aquella que va a confinar de alguna forma.
¿sí? Entonces, elegimos armaduras, una disposición de barras y la tensión de fluencia establecida para el material acero que estamos utilizando, ¿sí? Eso nos da una modificación en el diagrama de tensión de formación. Podemos, con esta opción Show Unconfined Curve, podemos comparar cuál es la diferencia que aparece entre el hormigón considerado no confinado y el hormigón considerado con la presión de confinamiento de las armaduras, ¿sí? Bien. Fede, cuando quieras interrumpirme y preguntar o quieras sumar y aportar, hacelo sin dudar. Bueno, Javier, Bueno, de esa forma se configuró el hormigón, ¿tá? Vamos a mirar un ratito cómo se configuró el acero, ¿sí? El tipo de acero, el tipo de material que se utiliza para configurar en este modelo el ADN 420, que sería el acero estándar que se utiliza en estructuras de hormigón armado, es de tipo rebar, ¿sí? Este es el tipo de material que acepta o que admite el modelo para considerar que es una barra de acero para hormigón armado, ¿sí? Después hay otras opciones: el acero laminado, hormigón, aluminio, chapa plegada. Otro día podemos hacer algo en chapa plegada y inclusive podemos incluirle tendones, digamos, para simular pretensado. Pero hoy hacemos rebar. Se define módulo de elasticidad, peso unitario, parámetros de resistencia, de fluencia y rotura en el acero, y también tenemos la opción de la no linealidad, ¿sí? En donde definimos curva de tensión de formación, diagrama de histéresis, ¿sí? Pendiente para el módulo de elasticidad, y eso se vuelca en este gráfico, ¿sí? Luego hay otros chiches que se pueden incorporar, ¿sí? Como el tamaño, digamos, para el modelo de Caltrans. Caltrans es el Instituto de Transporte de California, el cual desarrolló un método de gráfica de momento curvatura para las secciones de hormigón sometidas a flexión de manera idealizada. Dentro de un ratito vamos a ver a qué se refiere eso. Una vez que terminamos de configurar el material, necesitamos configurar las secciones, ¿sí? Y entonces tenemos secciones de elementos de barra, por ejemplo, donde tenemos la columna de 40 por 40 que fue configurada con un hormigón de calidad H30. Acá hay un botón que dice Section Designer, en donde me habilita una paleta de dibujo en donde puedo personalizar la sección de la columna de hormigón. ¿Cómo edito esta sección? Simplemente dibujando. Voy a borrar esto para volver a hacerla. Acá tengo una paleta de dibujos en el costado izquierdo, en donde puedo definir, por ejemplo, agregar una sección a la cual le puedo configurar el tipo de material. En forma predeterminada ya establece el hormigón, ¿sí? Configuro altura y ancho, ¿sí? Cuando le pido si la sección va a tener refuerzo, le digo que sí, ¿sí? Y acá puedo elegir el modelo de tensión de relación constitutiva para el material, ¿sí? Cuando elijo confinado, ¿sí? Lo que me muestra es una ventana en donde tengo que configurar de vuelta la deformación última en el hormigón, el tipo de acero que va a confinar a este hormigón y el diámetro en el tipo de refuerzo. Nosotros estamos configurando todo con 12 milímetros porque asumimos que el entrepiso se puede llegar a armar.
tiene que quedar claro en esta instancia que lo que estamos haciendo con las secciones y el material es idealizar un tipo de rigidez en el entrepiso, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es obtener las solicitaciones para poder pasar a hacer el dimensionamiento. Nosotros no estamos dimensionando en esta etapa, sino que estamos de alguna manera configurando parámetros para que en el modelo se considere o se contemple una determinada situación de rigidez en el material, ¿sí? En este caso, específicamente, rigidez a flexión, digamos, porque el problema del entrepiso sin viga predominantemente, digamos, se resuelve a flexión y después se hacen verificaciones al corte, digamos, resolviendo, digamos, la verificación al punzonado. Bien, acá creo que tengo todo. Así que, Entonces, Javier, sí, eh, repasando, ¿no es cierto?, lo que acabas de explicar, nosotros lo que estamos haciendo es predimensionando o dimensionando secciones, ¿sí?, con una determinada inercia para obtener una determinada rigidez, y en función de eso vamos a obtener luego, incorporando las cargas, las solicitaciones, ¿cierto? exactamente, exactamente. Vamos a Bien. ver cómo poder obtener esa solicitación. Inclusive le vamos a agregar un pasito más, que es exportar las solicitaciones a una hoja de cálculo. ¿Sí? Bien. Que eso no lo hicimos ayer, pero lo podemos mostrar ahora. Son dos pasitos, digamos, muy sencillos. eh, Podemos repetir. En esta ventana del Section Designer, yo puedo obtener información ya de la sección, como ser que me muestre el diagrama de momento de curvatura, inclusive que me muestre la superficie de interacción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando cursamos hormigón armado utilizábamos ayudas de diseños en forma de diagramas de interacción, en donde el diagrama lo que hacía era describir la relación entre esfuerzo axial y momento flector para una determinada sección que tenía las armaduras ubicadas de cierta manera, que tenía una cierta calidad de hormigón y un cierto recubrimiento, ¿sí? Entonces, en esta parte del programa uno puede ver, por ejemplo, eh, la relación entre momento y curvatura, ¿sí? Por distintos métodos, por integración exacta o por modelo de fibras, ¿sí? Acá está la curvatura, el momento curvatura idealizado de Caltrans, que es esa curva bilineal que se ve acá, ¿sí? En donde se aproxima, por un método más simplificado, el valor en donde se considera que está instalada la falla en la sección, ¿sí? Con todos los parámetros, con la deformación que alcanza eh, el hormigón a compresión, la deformación de tracción en el acero, ¿sí? Y luego toda esta información se puede colectar en una tabla que se puede exportar a un archivo de texto. Bien, de acá no tengo más nada que decir. Te permite una aproximación del momento plástico también para cada sección. Interesante ahí que en el diagrama Strain, ahí te muestra las deformaciones de la sección, ¿no es cierto? Exactamente, Sí. exactamente. A medida que se incrementa el momento, ¿sí? Exactamente, En cada exactamente. punto. En cada Que es punto. lo que hicieron también en hormigón armado para determinados puntos, ¿sí? En particular. Exactamente. Establecer el plano de deformación, cómo va variando. ¿Sí? Bien, pasemos a otro tema. Compuesto de Cantor. Bien. Por otro lado, hicimos tres opciones diferentes. ¿Está? Hay una opción, la primera que está a la izquierda, es la opción que te da la herramienta, digamos, predeterminada para generar el entrepiso sin viga, ¿sí?
que esto era un poco lo que configurábamos, que la cantidad de vanos, la longitud de cada vano en cada dirección, en X y en y después una propuesta de malla. Vamos a ponerlo en planta, ¿ves? Esto es lo que configurábamos al inicio del video. ¿Sí? Luego yo generé otras copias, ¿sí? Las copias se pueden generar con esta pestaña de edición. Acá, por ejemplo, voy a seleccionar una parte del modelo y puedo utilizar la herramienta replicar. La herramienta replicar tiene formas de operar lineal, radial y simétrica, ¿sí? La que voy a utilizar ahora es la lineal, es decir, voy a pedirle al programa que me copie esa parte de la estructura y que me la posicione a 20 metros de distancia en X, ¿sí? Y que la cantidad de copias sea una. Por ejemplo, si quiero hacer 2 copias, ¿sí? Lo que va a pasar es que cada 20 metros me va a generar 2 estructuras iguales. Y eso es lo que aparece ahora acá. ¿Sí? Esa herramienta es muy potente para poder dibujar en forma manual el modelo geométrico en el SAP. Resulta muy bien, funciona, la verdad que te hace ahorrar muchísimo tiempo. Bien. ¿Por dónde vamos ahora? Vamos a ver. Acá hay otra herramienta que es vistas numeradas, ¿sí? Yo puedo definir acá en la pestaña Define, Named Views se llama, ¿sí? ¿Cómo se definen las Named Views? Las Named Views se define estableciendo un plano de trabajo y una cota. Es decir, por ejemplo, la vista corte 1 está definida en el plano XZ a la cota NI o a la distancia NI igual a 0. ¿Sí? Si yo quiero ver, por ejemplo, lo que puse como PB, que sería como una especie de planta baja, se definió en el plano XY a la cota 0. Y la planta alta se definió en el plano XY a la cota más 3. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Para poder recorrer el modelo, ¿sí? En distintos planos que quiera observar. ¿Sí? Ahí estoy ahora en la planta baja, alta, ¿sí? Y ahí estoy mirando en vista, en elevación. ¿Sí? Ahora cuando corramos el modelo se va a poder ver de mejor manera. Esto, vamos a volver acá. Hay otra cuestión, fíjate Fede esto, mira. Yo puedo generar elementos de área en forma manual. ¿Sí? Configuro el tipo de sección que voy a utilizar y simplemente haciendo clic en los puntos que yo ya tengo, digamos, en este caso ya los replanteé, puedo generar el elemento de área haciendo clic en los puntos, digamos, que quiero que delimiten ese elemento de área, y una vez que terminé, le doy Enter. Voy a poner en las opciones Classical Plus, está en Classical Plus. Este tilde maneja todas las opciones de visualización, ¿sí? Esta opción que dice Fill Objects me permite visualizar, ¿sí?, los entrepisos, ¿sí?, de manera diferente. Entonces, fíjense cómo aparecen una textura diferente en el modelo. Ahora voy a explicar qué es lo que ocurre. Para definir de manera manual los elementos de superficie,
hay que seguir, digamos, el sentido tiene que ser el mismo, ¿no es cierto? El sentido tiene que ser el mismo porque el sentido de giro que yo estoy eligiendo ahora me define cómo va a estar orientado el sistema de ejes locales. Ejes locales, exactamente. Podríamos hacer un ejemplo ahora. Podría ser, por ejemplo, en esta losa ahora invierto el sentido. Sí. En esta y en esta. En esta y en esta. Y ahora cuando corramos el modelo vamos a poder ver qué ocurre diferente. De hecho, fíjate que el color ya cambia, digamos, en la textura. Si uno presta atención, y voy a agregar estos. Esto es tedioso, pero bueno. Se podría hacer replicando, digamos, pero cuando uno utiliza la herramienta replicar, tiene que tener bien en claro las coordenadas exactas, porque puede suceder que haya superposiciones o desplazamientos de 1 centímetro y eso va a hacer que el modelo corra de manera incorrecta o que me arroje resultados que no son verdaderos. Bien. Ahora estaríamos en condiciones de, vamos a cargar este entrepiso porque estas losas que armé ahora no tienen carga. Entonces tengo que hacer la selección de estas herramientas, de estos elementos, perdón, y voy a la pestaña asignar. ¿Sí? Y en asignar busco asignar cargas de área. Y la opción que me conviene trabajar cuando quiero cargar o aplicarle fuerzas a un entrepiso es la opción Uniform. ¿Sí? Acá yo ya tengo configurados patrones de cargas. ¿Sí? Un patrón de carga muerta, un patrón de carga viva. Así como se los explicó Lemba en la cátedra de estructuras, que anoche estuvimos viendo, estuve viendo unas diapositivas, digamos, que se les suele presentar a los alumnos en esa cátedra. Bien, patrones de carga definidos, ¿sí? Fede, vamos a ponerle la misma carga, creo que era 3 y 2, habíamos Sí. puesto. Tenemos, a ver, bueno, peso propio de la losa, el software considera, ¿sí? Del Ajá, sí. entrepiso. ¿Querés que te Bueno, eso en muestre? el ejemplo Mira, te está muestro dónde lo 425. considera. Sí, 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 Fíjate sí, acá cuando mostrar. yo configuro el patrón de carga, Ujú, hay un parámetro que dice Self Weight Multiplier, ¿sí? exacto. Que es ahí donde se configura para que el caso de carga o este patrón de carga considere el peso propio del elemento. Tiene que estar Ujú, en la opción 1. Y el resto de los patrones de carga puede estar en la opción 0. ¿Sí? perfecto. ¿Qué pasa si Entonces nosotros, pongo, si al patrón de carga lib le pongo el valor 1, en este patrón de carga también me va a incluir el peso propio. Entonces ahí yo incurro en un error, digamos, porque estoy considerando 2 veces el peso dos propio. veces, Esto tiene que claro, estar en uno solo de los patrones de carga. Generalmente en el de carga muerta, digamos, que es el correspondiente. exacto. Entonces nosotros lo que hicimos fue, el entrepiso le vamos a dar el mismo espesor que en el ejemplo, 17 centímetros, Exactamente, ¿sí? ¿sí? Entonces ahí vamos a estar considerando el peso propio del entrepiso y además le vamos a agregar, como hace el ejemplo, 1 kN por metro cuadrado de carga permanente, ¿sí? Exactamente. Bien. Exactamente. Y Bien. sobrecarga son 2 kN por metro cuadrado. Sobrecarga, esa es la sobrecarga para la sobrecarga de uso. Sí. Bien. Ok. Agrego la sobrecarga de uso. Ahí me muestra, fíjate que ya en el resto de los modelos, digamos, ya está asignada la carga. ¿Sí? Porque ya lo habíamos trabajado ayer. Ahora tengo otra herramienta acá para mostrar. Get Previous Selection. Me selecciona, digamos, me vuelve a seleccionar la última tanda de elementos, digamos, en las que hice clic. Eso me sirve también para ahorrar tiempo. Voy a Area Loads y ahora le voy a agregar un patrón de carga permanente para completar lo que es no solamente el peso propio de la losa, sino que también
dentro de la carga muerta tengo que incluir el solado y eventualmente, si correspondiera, algunos muros que estén fijos. O cualquier mobiliario, digamos, que sea fijo dentro del entrepiso. Bien. Mostramos los casos de carga. Una vez que terminé de aplicar los patrones de carga al modelo estructural, voy a ir a configurar los casos de carga. ¿Sí? Acá está el caso de carga permanente, en donde le pedí al programa que me considere no linealidad física. ¿Sí? Y no está considerada la no linealidad geométrica. Por eso aparece en esta opción none. Si quiero considerar no linealidad geométrica, esto es incorporar efectos de segundo orden, tengo las opciones P delta y la opción P delta más largos desplazamientos, que eso se recomienda para, por ejemplo, el caso de columnas en donde la esbeltez esté por encima de 100. ¿Sí? La relación de esbeltez, recordamos que era, tenía que ver con la longitud efectiva de la columna dividida por el radio de giro. Y el radio de giro salía en función de una relación entre el momento de inercia y el área de la sección. ¿Sí? Todo esto elevado a la potencia 0,5. Bien. Bueno, y acá, en el caso de carga, sobrecarga de uso, se hizo la opción de considerar que la rigidez, ¿sí?, se concatene, digamos, con el caso de carga no lineal, peso muerto. ¿Sí? Acá podemos configurar el análisis de tipo no lineal también. Ah, no, íbamos a dejarlo en lineal, para no cargar demasiado. Cada vez que yo incluyo una no linealidad en el modelo, estoy agregando una serie de cuentas, de cómputos o de cálculos a lo que en esencia es el sistema de ecuaciones que representa numéricamente este problema estructural. ¿Sí? Elementos finitos es un método matricial en donde a través de una matriz de rigidez representamos las características geométricas y mecánicas de un determinado prototipo, en este caso un entrepiso sin viga, ¿sí? Y las incógnitas de ese sistema de ecuaciones van a ser los desplazamientos de cada uno de los nodos que se ven acá pintados en amarillo. ¿Sí? Cada uno de estos nodos concentra información en términos de los grados de libertad que dispone. Los 3 desplazamientos más las 3 rotaciones. ¿Sí? Eso se iguala en una ecuación a un sistema de fuerza que aparece en forma de vector, ¿sí? Es decir, o sea, todo este sistema de cargas, digamos, que le aplicamos al entrepiso es un vector de fuerzas, conceptualmente, en el resumen del método. Entonces se resuelve el sistema igualando el producto de la matriz de rigidez por el vector de desplazamientos y rotaciones al vector de fuerzas externas. Bien. Fede, ¿qué más podemos mostrar de acá? No sé si que mostramos cómo se configuraron las secciones de la losa. Eso Sí, no. y luego podemos hacerle los polinomios. Ajá, perfecto. Bien. Vayamos a ver entonces cómo se configuró el área. La herramienta que se utilizó para configurar la losa es la opción Shell Layered Nonlinear, ¿sí?, que me permite armar una sección multicapa. ¿Sí? Acá está detallada en la imagen que está en la esquina inferior izquierda. ¿Sí? Tenemos un corte de lo que es la losa de hormigón. ¿Sí? Hemos considerado 2 capas de armadura, una superior y una inferior. ¿Sí? Y el replanteo de esas armaduras figura en esta lista que está acá arriba, en donde no solamente está la posición dentro del espesor de la losa, acá figura el espesor de la losa, que es de 17 centímetros, ¿sí?
Hay otros datos como los números de integración. Esto es para interpolar después. Podemos explicarlo después en un video aparte, qué son los números, los puntos de integración, ¿sí? Tiene que ver con la herramienta que se utiliza para interpolar después tensiones y deformaciones una vez que se resolvió el sistema de ecuaciones de desplazamiento. Otra cosa que hicimos es que en el hormigón se consiguiera no linealidad, ¿sí? Ya que habíamos configurado de alguna manera, digamos, esa no linealidad dentro del material. ¿Sí? Ahí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto, Javier? Bueno, además se agregó el material H20, que lo habíamos configurado como no lineal, y tener en cuenta que en este caso también hay que colocar como no lineal, si no va a haber una especie de error o Sí, interferencia. exactamente, ¿Sí? exactamente. Sí, sí, sí. Yo creo que el H20 lo consideramos, sí, estaba configurado. Ujú. ¿Vamos a usar el H20 o usamos el H30? Usamos H30 para compatibilizar con la columna, porque la columna está armada con H30. Bien. Bien. Para cambiar el tipo de material, selecciono en la lista y aprieto el botón Modify. Esto es general. En todas las herramientas del SAP 2000 aparecen estos 4 botoncitos que son Add, Insert, Modify o Delete. En la mayoría, por lo menos, mínimamente aparece Add, Modify y Delete. Es como parte del sistema, digamos, que tiene el SAP para la carga de datos. Bien, ok. Estamos con el entrepiso. Y vamos a mostrar las combinaciones de carga. Yo puedo cargar en esta opción que dice Load Combinations, ¿sí? Los diferentes polinomios de carga que me establece el CIRSOP, ¿sí? Acá yo tengo eh, la primera combinación de cargas, que es 40% de la carga muerta, ¿sí? Voy a borrar, Javier, sí, en la parte de la sección de la losa, del entrepiso, eh, introducimos, digamos, los diámetros de las barras, ¿sí, sí, no? sí, 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 habíamos No se propuesto, ahí veía en la sección. lo voy a Ah, mostrar, sí, lo voy a mostrar. ujú. Esto se hace así. Se utiliza el Quick Start cuando yo quiero configurar de cero, ¿sí? Configuro el material. Me aparece en forma predeterminada el ADN 420 porque, o sea, lo que va a considerar en la losa es justamente algún material que tenga como características de rebar, no de steel. No utiliza steel en este caso, utiliza rebar porque estamos hablando de una sección de hormigón, ¿sí? Claro, en este caso el único material que configuramos fue el ADN 420. Ese aparece por Exactamente, defecto. exactamente. Bien. Bien, y acá yo puedo configurar, o sea, los diámetros de armadura, ¿sí? Voy a estimar o voy a proponer que esta placa está armada con hierros del 12 cada 20 centímetros. Lo que hice recién fue activar una opción que me permite configurar las cuatro capas eh, de una sola vez. Y después tengo que tener cuidado acá con el recubrimiento que tengo que, o sea, simular de alguna manera, digamos que las barras están yuxtapuestas, no superpuestas. Ujú. Después puedo liberar esta opción y si quiero sacar, por ejemplo, las capas superiores, las puedo omitir, ¿sí? O si quiero utilizar un diámetro diferente para las capas superiores, lo puedo hacer también. En este caso una losa con vigas, por ejemplo. Sí. Exactamente, exactamente. Para una losa con vigas, yo generalmente utilizo una sola capa y en la parte inferior. Para un entrepiso sin vigas, yo generalmente suelo utilizar el mismo diámetro, digamos, en dos capas. Porque se supone, digamos, que la cuantía final de armadura que vamos a estar utilizando, digamos, es compatible, digamos, con este tipo de modelo. Ujú.
De ahí puedo ir modificando cualquiera de estas opciones. Fíjate que hasta inclusive, o sea, este método, voy a hacer un ratito una modificación acá. Voy a poner 5 centímetros. ¿Sí? Y le voy a dar Modify. Y acá, en el replanteo, en el posicionamiento, lo voy a poner hacia arriba. ¿A qué te suena eso, Fede? Eso es Es una una capa de losa compresión, alivianada. es una Sí, capa de compresión más un paquete de armadura. claro. O sea, es una forma válida, digamos, para poder modelar una losa alivianada. Este tema no lo tengo estudiado en profundidad, pero habíamos hecho con Mauro Bacaleico un trabajo hace varios años en donde habíamos empezado a estudiar. Pero es algo interesante de hacer, digamos, porque es una forma muy práctica de simular por elementos finitos una losa alivianada. Bueno, volvamos al caso que nos compete. Eso lo quería mencionar nomás porque me parecía correcto hacerlo. Y esto, yo puedo configurar en forma manual las posiciones de barras. Es lo que estoy haciendo ahora. Menos 007 menos 006. Bien. Eso es con respecto a lo que corresponde a la definición del elemento de área que va a representar la losa. Volvemos a ver las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga, yo puedo acá en esta opción agregar los 9 polinomios de carga que me establece el CIRSOC con sus diferentes combinaciones. Después, o sea, el, el programa irá utilizando en función a los patrones de carga que todo vaya incorporando, ¿sí? Pero lo puedo tener dentro de la plantilla, así como también puedo tener una plantilla en donde tenga configurados diferentes hormigones y diferentes aceros. ¿Ah? Eso ahora, cuando salimos de esta ventana, vamos a mostrar dónde se puede incorporar eso. El caso de carga, en donde yo combino diferentes patrones de carga, muerta y viva, por ejemplo, ¿sí? Se configura con el tipo de combinación linear add. Esto es suma lineal. Y cuando quiero obtener las envolventes de esfuerzo, lo que hago es sumar en la lista los diferentes polinomios de carga y cambiar a la opción envelope. Entonces, cuando analice la estructura, el programa sabe que en este caso, en esta combinación de cargas, lo que va a hacer es buscar los máximos y mínimos para cada tipo de esfuerzo, para caso de carga muerta, para caso de carga viva, digamos, y después lo va a combinar en un diagrama. Ahora podemos mostrar eso también ahora, más adelante cuando corramos el programa. Bien. Todo esto que configuré lo puedo guardar en un archivo. Por ejemplo, voy a guardar esto y salgo un ratito y voy a mostrar esto. Esto era un archivo de base que habíamos generado con Federico. Y acá tenemos, por ejemplo, configurados los materiales, como los vimos recién. ¿Sí? Solamente que acá llegamos hasta el H30. ¿Sí? Y esto, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con un entrepiso, ¿sí? En donde ya hice toda la modelación geométrica, ¿sí? Puedo utilizar la herramienta import e ir a buscar
un archivo generado que es de tipo, tiene la extensión S2K, text file. ¿Sí? Y lo puedo agregar al modelo. Ahí me aparece en la carpeta en donde guardamos, digamos, toda esta información, el archivo S2K que tiene la plantilla de materiales y secciones. ¿Sí? Las plantillas las puedo generar con materiales, con secciones, con alguna geometría en particular que quiera guardar, ¿sí? Y las puedo importar o exportar las veces que quiera, digamos, de esta manera. Una recomendación para cuando uno trabaje con SAP 2000 es encarpetar los archivos, ¿sí? Porque al analizar el modelo, el programa genera un montón de archivos temporales, ¿sí? De manera tal de que si yo corro el ejecutable en el escritorio, de golpe me van a aparecer 100 archivos, digamos, o sea que me van a llenar el escritorio con todas las complicaciones que me puede traer, digamos, en términos computacionales. Bien. Creo que estamos para correr los modelos. ¿Hacemos una pasada? Sí, Bien. Tenemos dos opciones para correr el análisis, ¿sí? La opción convencional, que se activa apretando la tecla F5, o la opción Model Alive, ¿sí? Vamos a... Bueno, cuando corremos con F5 aparecen todos los casos de carga, digamos una ventana previa y la opción Run Now. Ahora lo que está haciendo es crear el modelo, el análisis del modelo. Abajo está el porcentaje de avance. Y te va diciendo qué va haciendo en cada etapa. Nos faltó mostrar las coacciones de borde. Ahí recién está empezando a analizar, ¿sí? El programa llega corriendo este tiempo, se ve acá el tiempo de análisis. Acá hay una serie de parámetros que son específicos, digamos, del proceso iterativo. Está resolviendo en forma iterativa el sistema de ecuaciones, ¿sí? Eso hace, digamos, que el programa releve la cantidad de pasos totales de iteración, los pasos nulos, que son iteraciones en donde no hubo convergencia, ¿sí? Y los pasos guardados. Cuando esas iteraciones nulas superaron el 25% de la cantidad total de pasos, es posible que haya errores en los resultados. Está un poquito pesado porque tiene 3 entrepisos. Bien. Voy a sacarle acá en la opción de visualización, voy a poner como invisible los nodos, así se limpia un poco más la imagen. Fíjense la calidad de mapeo en cada uno de los casos. Y fíjense la diferencia entre el mapeo automático que propone el programa, ¿sí? En el medio y a la derecha, y el mallado físico que uno logra, digamos, configurando de forma manual las mallas de elementos finitos, ¿sí? Hay diferencias en cuanto a precisión, ¿sí? Esto también es característico del método de elementos finitos. Cuanto más fina es la malla, cuanto más chicos son los elementos, digamos, mayor precisión voy a lograr en los resultados. Acá se puede ver, ahí apreciar. uno debe evaluar qué precisión necesita para un determinado trabajo o para una determinada Tal estructura. cual, exactamente. Vos tenés que Porque, imaginarte la balanza de la justicia y en un lado vos tenés la convergencia, es decir, la velocidad con que hago, con que logro cerrar cálculos,
y la precisión. Son dos conceptos diferentes y que son inversamente proporcionales. Cuando yo aspire a más precisión, voy a tener que sacrificar convergencia, es decir, velocidad de cálculo. Y al revés, y viceversa. Cuando yo necesite velocidad de cálculo, voy a tener que sacrificar algo de precisión. ¿Sí? Bueno, en este momento lo que estamos viendo es la deformada, la elástica, digamos, del entrepiso. Si yo lo pongo en 3 dimensiones, acá. Le pido que me muestre la estructura deformada y eso se va a poder ver en 3D. Esta máquina en la que estamos corriendo el programa tiene un procesador Intel i7 de 7ª generación. ¿Sí? Bueno, y acá podemos ver las deformaciones. Si yo voy pasando el cursor a través de los distintos elementos, en este caso, como yo pedí que me muestre la deformada, puedo ir relevando los distintos desplazamientos, los resultados de la resolución del sistema de ecuaciones. Vamos a poner las unidades en milímetros. Fíjate que ahí me va mostrando para cada punto cómo se desarrollaron los desplazamientos y las rotaciones en ese punto. ¿Sí? Y luego después por un procedimiento de integración numérica se interpola, digamos, y se logran obtener estos mapas de colores, digamos, que son característicos, digamos, de los resultados. ¿Ya? Vamos a ver solicitaciones. ¿Te parece? Sí. Ponemos de vuelta en planta y podríamos comparar valores con el entrepiso. Voy a ir un ratito a mostrar. Confirmame si se ve ahora el PowerPoint. Sí. Bien. Había una tablita que estaba en la página 21. ¿Sí? Esta es la tabla de resultados, ¿sí? De momentos últimos. En el tramo interno, positivo y negativo, tenemos 30 y 69, perdón, 18 y 20 kN/m. Eso es momento último. Sí. Claro, tenemos positivo y negativo en el tramo interno, en dirección, Exactamente. y sería en el ejemplo, y tendríamos que ver en nuestro caso también. ¿Sí? Acá les sugiero, digamos, a quien esté mirando el video que pongan en pausa y se hagan una captura de imagen, digamos, para tenerlo al costado para poder hacer las comparaciones después. Igual les pasamos este archivo para que lo revisen. Vamos a ver, la franja que se estaba analizando era la franja central en este modelo. Entonces, en el tramo, vamos a pedirle Shell. Momento en I es el momento M22. El momento en X es el M11. Vamos a pedirle La envolvente es el polinomio, el exactamente, polinomio. que es ¿Sí? con el que trabaja el ejemplo. Entonces, positivo era 1802.
1802 positivo, Sí. 2092 negativo. Ahí estamos. Diagrama de momentos. Ah, perdón. Vamos de vuelta a kilonewton metro, porque si no, chequemos las unidades. Está saliendo humo de la maquinita esta. Sí. Impresionante. Bueno, dijimos que en el centro, en la parte interna, teníamos 1802 en acá. positivo sería. Sí. Positivo. Y en el negativo, 2092. 2092. A ver, nos alcanza a ver Obviamente el los valor. resultados son diferentes en el método directo y en el método de elementos finitos. También va a haber diferencia con el otro método que propone Hernández Balat, que es el método del pórtico equivalente. Ese es un poquito más preciso porque contempla ciertas condiciones de rigidez en los vínculos. Claro. Bueno, acá Además, estamos. nosotros recuerden que al configurar las secciones en propiedades y los materiales en propiedades avanzadas, consideramos que la no linealidad y en el método directo, para obtener, digamos, el momento, los momentos, los factores de distribución para obtener los momentos exteriores e interiores, están basados, digamos, en análisis elástico, ¿no es cierto? Exactamente, en análisis elástico. Entonces va a haber alguna diferencia. Acá en el borde, en lo que sería el borde de la columna, más o menos aparecen valores similares. Acá en el centro, eso también es importante de mencionar. Cuando yo tenga y acá estamos analizando el entrepiso que está apoyado sobre vínculos ideales. Vamos a anotar estos valores, más o menos en el orden de 37. A ver. Acá hay 40 kN sobre el apoyo. Vamos a ir a ver arriba, en la planta alta, a ver qué valor se dio en ese sector. Acá está, mirá. Fíjate cómo cambió el mapa acá en el medio, en donde le habíamos configurado al revés, adrede, el sistema de ejes locales. Sí. A la hora de cargar ese entrepiso lo cargamos como, digamos, tipo carga gravitatoria Exacto. y local, no, y global fue. Y global. Pero cuando yo dibujé el elemento de área, utilicé un Sí, sentido de giro claro, inverso. ahí se invirtió el eje local Ahí se invirtió el en eje local. Z. Exactamente. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado, digamos, de mantener el sentido de giro, ¿sí? Y generalmente el sentido de giro para que para que los valores de momento den positivos en el tramo y negativos en el apoyo es el sentido antihorario. Eso tiene toda una teoría explicativa, digamos, que no vamos no vamos a entrar hoy, ¿no? Porque es martes y porque llueve. Bueno, y acá tenemos, íbamos a ir a mirar los valores de solicitación. Miremos acá, en este modelo que tiene una malla más fina. Fíjate cómo cambia, porque hoy teníamos 40. No, nos alcanzó a ver en el
Tiene una especie Ahora, de delay. Ah, ahí sí, 72, 52. sí, de un lado tiene 72, eso debe ser un problema de malla también, porque yo no llegué a controlar bien la malla acá. Pero de este lado tiene 54 contra 40 que estaba acusando el modelo con vínculos ideales. Acá estamos analizando un punto en donde está apoyado, el entrepiso está apoyado sobre una columna. También eso eh, puede darte resultados diferentes. ¿Sí? Hay que hacer hincapié en lo siguiente. Los resultados no están bien ni están mal, son diferentes. Después, con mi criterio profesional, voy a decidir cuáles resultados validar y cuáles descartar. ¿Sí? Eso es un trabajo que tengo que hacerlo, digamos, de manera conceptual y tratando de traer los conocimientos científicos que tengo, digamos, a lo largo, digamos, de lo que fui estudiando, ¿sí? Bueno, acá tenemos 14, alrededor de 14 kilonewton-metros en el tramo. Nosotros por el método directo estábamos en 18. Es decir, ¿qué hace el método directo conceptualmente? El método directo lo que hace es computar un volumen de solicitación, ¿sí?, a lo largo de una franja y lo discretiza en sectores, ¿sí? Es decir, el primer cálculo que obtengo en el método directo me establece, o sea, qué volumen de momento flector tengo en un paño de losa. Y ahí lo empiezo a distribuir primero en forma lineal y luego en forma transversal. ¿Sí? Exacto. Esta tabla te muestra Los coeficientes de distribución. exactamente. Este es el valor de momento, de volumen de momento estático, digamos, que se obtiene en principio. Este valor lo termino distribuyendo primero a lo largo y después los diferentes valores que se distribuyeron a lo largo se ponderan a lo ancho. ¿Sí? Y con eso, digamos, obtengo una aproximación, esto es importante, es una aproximación del mapa de momentos flectores que voy a tener en el entrepiso. ¿Sí? Lo mismo estoy haciendo acá cuando aplico elementos finitos, solamente que ¿cuáles son las diferencias en cuanto a las hipótesis? Bueno, acá yo estoy considerando de manera más exhaustiva el material, los materiales intervinientes. ¿Sí? Puedo configurar de manera más precisa las secciones. ¿Sí? Puedo incorporar abacos, puedo incorporar capiteles. Vamos a hacer, podríamos hacer un video aparte para eso. ¿Sí? Sí, porque nos estamos extendiendo y no sé si van a llegar hasta acá. No, no, no. Yo estoy seguro que media hora atrás, digamos, ya se durmieron o Ya se estamos fueron. solos. Claro, sí, ya nos quedamos solos hace media hora atrás. Pero la ventaja es que está grabado. Entonces Claro, pueden repetirlo las veces que quieran, digamos. lo reproducen en 1.5. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Hasta el canal de Netflix, digamos, de la cátedra no paramos. Bien, ¿qué más comentar de esto? Bueno, las consideraciones. Nosotros en elementos finitos, en este programa de elementos finitos, hemos considerado parámetros precisos del material, no linealidad física, ¿sí? Y podemos considerar también no linealidad geométrica, con lo cual la precisión a la que podemos abordar con este tipo de herramientas es un poco mejor que las que se pueden lograr con métodos manuales. No digo que los métodos manuales no sirvan, sirven para abrir la cabeza y entender un poco, digamos, qué es lo que se está haciendo. Pero hay una realidad. El análisis tomó menos de 15 segundos.
en este caso, digamos. Y bueno, quienes están mirando el video se van a dar cuenta, digamos, que cuando hagan el método directo a mano, digamos, van a estar para resolver una franja posiblemente 2 a 3 horas, tranquilamente. Claro. ¿Sí? Eso se puede Además, mejorar con el tiempo y también uno puede parametrizar o configurar una hoja de cálculo también con el método directo, digamos, hay un montón de cosas intermedias que se pueden hacer, pero lo importante es que cada método es una aproximación de la realidad. ¿Sí? Y algunos métodos van a servir para determinadas situaciones, ¿sí? Y otros para situaciones un poquito más complejas o menos complejas. ¿Sí? Acá, o sea, no hay un método que tenga la verdad absoluta. Lo que sí tengo que entender es que de todas las propuestas que tengo, de cada metodología que utilizo para analizar una estructura, yo tengo que decidir luego, digamos, cuál es la que voy a tomar como válida. La que voy a adoptar como válida, ni siquiera sé si es válida. ¿Sí? Pero la que voy a elegir yo, digamos, y sobre la cual voy a firmar mi memoria de cálculo. Sí. Una cosita, Javi. Sí, Si vamos, nosotros estuvimos viendo la faja de columna en el modelo y lo estuvimos exacto, comparando con los valores de momentos internos, me parece. exacto. De todas formas, o sea, ahí creo que habría que ver un poco, creo que era, si podés mostrar el PowerPoint, nosotros teníamos, comparamos con 18 y 20, casi 21, ¿no es Exacto. cierto? A ver, la página 21 era. Estoy en la página, sí, 21. Ahí está. En realidad, y en el modelo vimos lo que es 27 y 62. ¿Puede Claro, ser? sí, Claro. exactamente. Bueno, está bien. Bueno, igual los resultados son ampliamente conservadores en el método directo, como vos estabas explicando recién. Son más precisos los del modelo. Claro, exactamente. A ver, vamos a ver la franja intermedia. 18 y La franja 20. intermedia, sí. Exactamente, yo tendría que tener acá. Voy a acercarme un poquito. Todavía se ve el PowerPoint. Ah, ahí está. Esto es franja de columna. Acá está la franja intermedia. Acá valores que tenía son de 12. Y en el tramo, 11. 11 en el tramo y el negativo en el apoyo sería. Menos 12. Ah, está bien. Y en ese caso sí, comparamos con 18,02 y 20,92. Exactamente. Está Exactamente. bien. O sea que lo que se mantiene es la proporción. Claro. Independientemente de las magnitudes, la proporción en franja intermedia y en franja de columna, digamos, se mantiene, lo cual es positivo. ¿Sí? Ujú. Yo no sé si es Bueno. positivo, digamos, o nos permite, digamos, explicar menos cosas, de alguna manera. Bueno, damos por finalizamos. Ujú. Y nada, bueno, hasta acá llegamos y después vamos a seguir compartiendo contenidos que tengan que ver con simulación de estructuras, ¿sí? Para la próxima vamos a ver si podemos armar algo para complementar esta parte de entrepisos sin vigas. Gracias, Fede, por tu Bueno, tiempo. gracias a vos, Javier. Y Muy bueno, bien. ¿qué nos queda pendiente? De este tema de entrepisos sin vigas sería bueno capaz hacer algunos modelitos en donde mostremos ábacos y esas cosas, ¿sí? Ujú. Y ahí podríamos incorporar, digamos, ver los diagramas de corte y hacer una pequeña verificación al corte, ¿sí? Claro, Que es muy importante en este tema, el corte por punzonado, ¿sí? exactamente. Inclusive, o sea, estaría bueno al menos en un apoyo, digamos, modelar la columna como si fuera un sólido, hacer el intento por lo menos.
aunque sea que esté trabajando solamente a compresión para ver la diferencia, digamos, porque eh, esos picos que se veían acá, voy a compartir de vuelta acá, a veces son un poco alejados de la realidad. ¿Sí? Estos valores, digamos, hay que tener en cuenta, digamos, que se está considerando el apoyo en un punto y en realidad hay una Claro, superficie de apoyo. es una concentración de tensiones, exacto. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, nos despedimos hasta la próxima, entonces, muchas gracias. ¿Listo? Chau, chau.